Hola, soy Ajari Manuel Archila y en este video hablaré sobre una maquinaria pesada y en esta ocasión es la retroexcavadora. La retroexcavadora es una máquina que funciona a base de combustión e hidráulicamente. Es utilizada para realizar excavaciones en una gran variedad de terrenos, la cual entierra su cucharón o pala con la que extrae tierra o materiales que se encuentran en el suelo, como materias primas, grava y trozos de rocas. Posteriormente los arrastra y los deposita en su interior. Al ser más pequeña que las excavadoras, muchas personas se sorprenden de que puedan hacer tantas labores diferentes con gran versatilidad, que es mayor rapidez y mayor ahorro de tiempo. De hecho, las retropalas ofrecen muchos componentes, pero solo requieren de un operador. Por esta razón suponen que tienen un gran ahorro de tiempo y también de dinero. Las partes de la retroexcavadora, las que lo componen son el cucharón delantero, el brazo de levantamiento, la cabina, el cilindro de levantamiento, eje delantero, el tanque de combustible, el eje posterior, la cuchara, el brazo y la pluma. Y como bien sabemos, una retroexcavadora es un equipo que posee una cuchara cargadora en la parte frontal. Este cucharón tiene una gran capacidad de cargar y que también puede empujar, nivelar y recoger, y también puede cargar diferentes tipos de materiales. Y al mismo tiempo, el equipo posee en la parte posterior un brazo excavador que sirve para cavar. Las funciones de la retroexcavadora. Bueno, la retroexcavadora puede desenvolverse en diferentes operaciones. Generalmente estos suelen como recaer en los siguientes sectores, que pueden ser la agricultura, las soluciones viales, urbanismo y saneamiento, y la construcción. En la agricultura se utiliza a la par de la máquina agrícola. Y en las soluciones viales, urbanismo y saneamiento, las retroexcavadoras más grandes pueden remover árboles y otros elementos que dificultan la construcción de vías, y esta máquina se encarga de la mayor parte del trabajo de excavación para que el diseño de las vías y el decantación de lluvias en el terreno. Y en la construcción, una retroexcavadora permite realizar un trabajo de demolición de menor forma fácil y luego transportar los materiales restantes a otro lugar. Y ya para finalizar esta presentación, aquí les dejo un listado de las mejores retroexcavadoras. Hola, ¿qué tal compañeros y maestros? Yo le vengo a explicar una maquinaria pesada que es la excavadora hidráulica. Bueno, para empezar, la excavadora hidráulica es una máquina pesada que dispone de diversos tamaños, al igual que una pala en la punta, destinada a desplazarse sobre ruedas o cadenas, y además tiene la capacidad de girar alrededor de 360 grados. Sus funciones principales es tanto como escarbar, cargar, movilizar objetos, al igual que se le pueden añadir diversos accesorios como taladros para romper concreto. La motoconformadora, o como también se le conoce, motoniveladora, es un equipo o máquina de construcción que su principal característica es que posee una cuchilla. Esta máquina es muy usada dentro de la construcción y también se usa para la ingeniería civil, ya que se usa para nivelar y dar terminación a la superficie de los terrenos. Gracias a ella podemos cumplir con tareas como distribuir, modelar o nivelar por medio del movimiento de tierras. Brevemente vamos a hablar sobre su aplicación o sus aplicaciones, sus usos y las partes que lo conforman. Iniciando por la aplicación, podemos mencionar dos principales campos en los cuales se aplica el uso de esta máquina. El primero es para la construcción de carreteras, dentro del cual la función de la motoniveladora es complementar el trabajo ya realizado por máquinas como la excavadora o el bulldozer.
Otro campo de aplicación sería la nivelación de terrenos agrícolas para prepararlo, por ejemplo, para lo que es la siembra. Estos dos son los campos principales en los cuales se ocupa: la construcción de carreteras y la nivelación de terrenos agrícolas. Ahora, de manera más específica, ¿cuáles son los usos que se le puede dar a esta máquina? Dentro de los usos que tiene podemos mencionar 4 principales. El primero es, como bien dijimos, nivelar superficies o terrenos. También se puede usar para perfilar taludes en terraplenes, y esto ya va más enfocado al ámbito que dijimos de la construcción de carreteras o de caminos. También se puede usar para excavar, aunque no son excavaciones mayores, sino menores, pero permite excavar y de esta manera perfilar cunetas para algún camino. La funcionalidad de esta máquina depende principalmente de esa característica que tiene, que es de la cuchilla central. Dicha cuchilla puede ser inclinada y movida tanto a la izquierda o a la derecha dependiendo lo que se ocupe para la obra, y conforme se va moviendo, esta va haciendo el corte o raspado del suelo. Para poder controlar el movimiento o el trabajo de dicha cuchilla, actualmente se usan sistemas hidráulicos o cilindros hidráulicos. La motoconformadora también permite el trabajo sobre suelos rocosos o duros gracias a los escartificadores que posee, que son como cuchillos, como pequeños cuchillos o picos, que permiten hacer pequeñas excavaciones de más o menos 20 centímetros sobre rocas o suelos duros. Ahora, en cuanto a lo que son las partes que conforman a la máquina, podemos mencionar principalmente lo que son los ejes, la cabina, el motor, la cuchilla, el escarificador o ripper. Para empezar, en cuanto a los ejes, podemos mencionar que la motoconformadora cuenta con 3 ejes, por lo tanto pues maneja 6 neumáticos. Los ejes están distribuidos de la siguiente forma: 2 se ubican juntos en la parte trasera y hay un eje en la parte delantera o frontal. En cuanto a la cabina y el motor, estos suelen ubicarse en la parte trasera sobre los ejes tractores. Y lo que es la cuchilla, esta suele ubicarse, o más bien se ubica entre el eje frontal y los ejes traseros, y por debajo de la máquina. Y en cuanto al escarificador, estos suelen ubicarse en la parte delantera central del eje frontal, o también podemos encontrarlo en la parte trasera. Cuando es así, cuando se ubica en la parte trasera de la máquina, suele recibir el nombre de ripper. Ahora, hablemos un poquito más sobre estas partes. Como dijimos, los ejes consta de 3 ejes. En cuanto a la cabina, esta o cabina de mando es el lugar donde se encuentra el operador, y en dicho lugar tiene acceso precisamente a los mandos que le permiten maniobrar al equipo. En cuanto al motor, podemos decir que es un motor de diésel y que suele tener una potencia de entre 120 y 200 caballos de fuerza. La cuchilla. Esta cuchilla está conformada de acero duro, precisamente para poder soportar las condiciones duras en las cuales trabaja. Suele tener una longitud de aproximadamente 3,5 metros, 3,8 metros. Y en cuanto a los escarificadores, como bien dijimos, son como pequeños picos, pueden estar tanto en la parte frontal como en la trasera, y permiten hacer algunas excavaciones. Ya para terminar, podemos dar unos pequeños datos curiosos. En cuanto a las primeras motoniveladoras, estas fueron tiradas por caballos o bueyes, y la primer motoniveladora documentada fue inventada en el año de 1885 por Joseph Adams. En este video hablaré de rodillos de neumáticos. Bueno, la compactación con neumáticos es ideal para la compactación de asfalto, compactación en capas, pero lo más común de estas unidades son utilizadas en el trabajo de cierre sobre la superficie de rodadura de la carretera, pero también tiene otras aplicaciones en el trabajo de descomposición de la mezcla y la compactación intermedia. Podemos apreciar
el compactador neumático modelos Dynapac en una CP2100 con un peso de 9.8 toneladas y una velocidad máxima de 23 km/h. Se encarga del sellado de la superficie de la mezcla en caliente, es decir, que se encarga de que la mezcla cierre sus espacios. Para esto evitar la entrada de agua, para así poderle dar un acabado homogéneo y poder ayudar al confort de los vehículos que transitan sobre la vía. Vamos a hablar de la máquina finisher, también conocida como máquina asfaltadora, máquina pavimentadora de asfalto, máquina de pavimentación, acabador de pavimento, finalizador de asfalto y etcétera. Es un equipo de construcción utilizado para colocar una capa de asfalto en carreteras, puentes, estacionamientos y otros lugares similares. Coloca el asfalto plano y proporciona una compactación menor antes de que sea compactado por un rodillo o apisonadora. Las partes principales de esta máquina son las siguientes: tractor, la tolva. La tolva tiene componentes como rodillos de empuje, transportador de banda con puertas de flujo. Luego sigue otra parte que es la cámara, donde su principal componente es el transportador de tornillo. Luego sigue como otra parte fundamental los brazos laterales, donde sus componentes son el punto de remolque y pistón de punto de remolque. Y por último se encuentra el renglón, y este se compone de estructura de renglón, placa de borde, extensiones de renglón, corona, manivela de profundidad, vibradores, barra apisonadora, calentadores y sensor de pavimento. La máquina asfaltadora fue desarrollada por Barber Green Co., que originalmente fabricó sistemas de manejo de materiales. En el año de 1929 a 1933 es que desarrolló un prototipo de lo que sería hoy en la actualidad esta máquina. La operación de esta máquina es prácticamente básico y es la siguiente: el asfalto es añadido por una volqueta o una unidad de transferencia de material en la tolva de la asfaltadora. Entonces el transportador de banda lleva el asfalto desde la tolva, pasando las compuertas de flujo hacia el transportador de tornillo, el cual apila el asfalto y lo dispersa en su cámara y provee la compactación inicial. La asfaltadora deberá proveer una superficie uniforme y pareja tras el renglón. En orden para proveer una superficie pareja que utiliza un renglón libre flotante. Este está colocado al extremo de unos largos brazos laterales horizontales. Con esta configuración se reduce el efecto de topología del terreno o base en la superficie final. La altura del renglón se controla por un número de factores. Número 1. El ángulo de ataque, peso y vibración del renglón. Número 2. El asfalto. Y número 3. La fuerza de remolque. Para concordar con los cambios de elevación del pavimento final de la carretera, las asfaltadoras modernas utilizan controles de renglón automáticos, los cuales generalmente controlan el ángulo de ataque del renglón a partir de información recopilada desde un sensor de pavimento. Se utilizan controles adicionales para corregir la pendiente, corona o superelevación del pavimento final. En orden de proveer una superficie pareja, la asfaltadora deberá proceder a una velocidad constante y tener un apilamiento consistente de asfalto enfrente del renglón. Un incremento en el apilamiento o velocidad de la asfaltadora causará que el renglón suba, resultando en mayor cantidad de asfalto colocado.
dando una capa más gruesa y una superficie final desigual. Alternativamente, un decremento en asfalto o caída de velocidad causará que el renglón baje y que la capa sea más fina. La necesidad de velocidad constante y suministro de asfalto es una de las razones para utilizar unidades de transferencia de material en combinación con la asfaltadora. Una unidad de transferencia de material permite un suministro constante de material sin contacto a la asfaltadora, produciendo una mejor superficie final. Cuando se utilizan volquetas para llenar la tolva de la asfaltadora, se puede producir contacto entre ambas o causar el cambio de velocidad y se afecta la altura del renglón. Es sumamente importante que el personal que está a cargo de la obra tenga la suficiente capacidad y experiencia para hacer el trabajo, con el fin de obtener buenos resultados. Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Claudio Alberto Cruz García, del cuarto K, y les vengo a hablar sobre la petrolizadora. La petrolizadora es una máquina de mucha importancia dentro del equipo para la construcción, puesto que son utilizadas en construcciones dedicadas a terracerías y pavimentos y en la construcción de carreteras, que es donde principalmente se desempeñan. La petrolizadora consiste en un camión de 2 ejes con llantas neumáticas en el cual va montado un tanque de bombeo motopropulsado, equipado con algún sistema de calentamiento. Generalmente son quemadores de aceite que calientan directamente la tubería que pasa por todo el tanque. Ahora, ¿en qué consiste o cuál es la utilidad de la petrolizadora? Pues esta máquina se encarga de regar el producto asfáltico sobre el camino en las cantidades exactas y durante todo el tiempo que dure la carga de la petrolizadora. Durante todo ese tiempo que dure la carga de la petrolizadora, esta debe conservar la misma cantidad de riego sin que varíe. Y tiene que ser de manera constante en la dirección del camino. También, debido a esto, pues se puede decir que la petrolizadora es similar a una pipa. Visualmente, la gente que no conozca tanto sobre las máquinas puede llegar a verlo de una manera similar. Sin embargo, aunque tengan un parecido un poco similar, no son lo mismo, ya que a diferencia de las pipas de agua, las petrolizadoras son tanques montados en chasis con tracción propia o ya sean remolcados, que se utilizan para la aplicación de riegos de producto asfáltico rebajados o de emulsiones asfálticas, ya sea para mezclar en el lugar o para mezclar en el lugar con riegos de impregnación, ya sea de liga o de carpetas asfálticas por el sistema de riego. Y ahora, la petrolizadora viene equipada con algunas características necesarias para su correcto funcionamiento, entre las cuales cabe destacar que vienen adaptadas en la propia unidad con los medios necesarios para poder calentar el producto asfáltico al intervalo de 65.5 grados centígrados aproximadamente. Como ejemplo de la petrolizadora tenemos esta imagen que está acá, que se puede ver más o menos cómo es. Y también a continuación les presentaré un video en el cual se observa cómo es la petrolizadora y cómo es que realiza su trabajo. La petrolizadora, cabe destacar que siempre trabaja al inicio y al final de una construcción de una carretera. En la primera parte trabaja echando el asfalto.
Ahora que ya vieron el video sobre cómo trabaja la petrolizadora cuando coloca el asfalto sobre la vía que se va a preparar para para una carretera, les presentaré un video donde se muestran la petrolizadora con algunas de sus partes correspondientes y desde mejor ángulo de visión. Yo explicaré sobre la finisher o la terminadora asfáltica. Es un equipo de construcción utilizado para colocar una capa de asfalto en carreteras, puentes, estacionamiento y otras similares. Pues ya que ésta coloca el asfalto de una forma plana y proporciona una compactación menor antes de que sea compactada por un rodillo. La finisher, como tal, cuenta con partes como el tractor, la tolva, cámara, brazos laterales y la región tal cual se puede observar en la imagen. Y para este funcionamiento es en donde va a generarse para que se pueda lograr la distribución del material asfáltico sobre una carretera o dicha obra que estén realizando. Aquí es como se puede dar una mejor ilustración sobre cómo es el funcionamiento de esta maquinaria. Y el asfalto es añadido por una volqueta a una unidad de transferencia de material en la tolva de la asfaltadora o finisher. El transportador de banda lleva el asfalto desde la tolva pasando las compuertas de flujo hacia el transportador de tornillo, el cual apila el asfalto y lo dispersa en su cámara y provee la compactación final. Lo que acabo de mencionar es la forma en la cual las finisher hacen su trabajo para que puedan distribuir el asfalto. La AP300 es una maquinaria la cual se destaca con una amplia gama de aplicaciones, y una de ellas es de que cuentan con un sistema de manipulación de materiales con un sistema generador y un renglón. Y ya por último, aquí hay una imagen más visible, más entendible, por decir así, de la forma en la cual la finisher o la terminadora asfáltica realizan su trabajo.